Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Acuerdo de reconciliación de Israel y Turquía que ayudará a la liberación de rehenes y cadáveres israelíes en manos de Hamás. Cadena perpetua para el ultraortodoxo que asesinó a una chica en el desfile del orgullo gay de Jerusalén de 2015. Según el rabino de Jerusalén, la encíclica papal sobre ecología es más profunda que la perspectiva de Greenpeace. Y un farsante sobreviviente estadounidense de Auschwitz se confiesa. Son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben, Raquel con noticias culturales. Israel y Turquía han hecho público un acuerdo de reconciliación que pondrá fin a la crisis en las relaciones entre ambos países iniciada en 2010 y por el que compensará a las víctimas de la flotilla a Gaza con $20 millones. 10 activistas muertos del barco Mavi Mármara interceptado por comandos de élite israelíes. Ese incidente fue el colofón a una cadena de desencuentros entre ambos gobiernos que se habían iniciado años antes y que llevó al entonces primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan a retirar su embajador en Israel. Según ha trascendido, Israel ha cumplido 2 de las 3 condiciones que Turquía había exigido para restablecer plenamente las relaciones. Una disculpa pública por lo sucedido, que Netanyahu ya presentó públicamente en 2013, e indemnizar a las familias de las víctimas, también acordado hace varios años. La tercera condición, más polémica, prevé la flexibilización del bloqueo a Gaza, permitiendo a Turquía llevar ayuda humanitaria a través del puerto israelí de Ashdod y construir allí hospitales, una central eléctrica y una planta desalinizadora. El gobierno turco ha negado que el acuerdo incluya una ruptura con el grupo terrorista palestino Hamás, ante el cual el gobierno de Ankara se compromete a actuar para exigir la devolución de varios israelíes desaparecidos en Gaza, entre ellos los restos de 2 soldados de la última guerra de 2014. Bueno, cualquier reencuentro diplomático, cualquier reconciliación es algo que es bienvenido. Incluso si hay gente dentro de Israel, por ejemplo, que no entiende muy bien tantas disculpas y compensaciones por parte de Israel cuando la gente, estos activistas, no eran exactamente pacifistas los que vinieron, pertenecían a una ONG con estrechos lazos con el terrorismo yihadista. Bueno, pero se ha restablecido estas relaciones diplomáticas y, como mencionaba la noticia, hay un punto que todavía queda en el aire, que es el tema de la cierta relajación en el bloqueo a Gaza. Y esto seguramente, Jordi, también quedará pendiente del éxito que tenga Turquía en la negociación con Hamás, y por eso no es la pretensión de Israel que acabe las relaciones con Hamás, porque justamente puede ser una forma de negociación o de interlocución tener a Turquía para llegar a Hamás y, por ejemplo, plantearles el tema de la liberación. Ellos tienen ahora mismo a 4 israelíes, 2 cadáveres y 2 personas vivas. Uno de ellos es alterado mental, Mengistu, no me acuerdo ya, que se fue caminando y se metió en la franja de Gaza el solito. Y el otro no se ha dado el nombre. Y después están los cadáveres de 2 soldados que murieron en la guerra de 2014 en estos ataques en los túneles del terror, y cuyos restos, o parte de ellos al menos, se llevaron los terroristas en su huida. El hecho es que Turquía consiga que sean repatriados estos restos y estas personas, sin que a cambio, por ejemplo, como en épocas anteriores, se dé una liberación de prisioneros palestinos, etcétera, por parte de Israel, que Israel no estaría dispuesto en ningún caso. Pero Turquía sí tiene una contraoferta que hacerle a Hamás muy importante, que es: si liberáis a estas personas, pues nosotros vamos a poder relajar muchísimo el bloqueo que existe, vamos a poner una central eléctrica, una planta desalinizadora, con lo cual algunos problemas muy básicos y que se supone que son lo más importante, los dirigidos a la población civil, se solucionarían. Se solucionaría el tema de la escasez que pueda haber en productos médicos o de otros que que sea hoy en día mucho más complejo por el bloqueo y por el paso fronterizo, etcétera. Bueno, pues si Turquía logra ese avance, yo creo que Israel va a dar el paso de relajar el bloqueo y permitir
que circule mayor cantidad de materiales y que se pongan en marcha iniciativas, incluso iniciativas israelíes como la que se planteó hace 1 o 2 semanas de una isla artificial con un aeropuerto y un puerto más importantes para la Franja de Gaza. Lo que pasa es que estas son todas medidas muy lógicas y que van muy en favor de la población gazatí. Pero esto quizás no sea exactamente lo que pretenda Hamás. Aunque hoy en día, con la presión del Estado Islámico, de Daesh, soplándole en la nuca, pues tengan que presentar a su población algún tipo de victoria, aunque solo sea en el plano económico y no en el plano militar, para que la gente siga apoyándoles, porque si no la propaganda de Daesh está triunfando mucho dentro de la Franja de Gaza y puede polarizarse entre los que quieran seguir en cualquier caso una lucha encarnizada contra Israel, o los que propongan relajar un poquito ese tema, ese tipo de peticiones, y hacer por que la población viva en una situación mucho menos desgraciada que la que está viviendo en los últimos años, especialmente desde la desconexión de Israel. El judío ultraortodoxo que mató a una adolescente en el desfile del Orgullo Gay de Jerusalén el pasado julio ha sido condenado a cadena perpetua y a pagar una indemnización a las familias de los heridos y de la adolescente asesinada. A Yishai Sisel, que apuñaló a la adolescente de 16 años Shira Banki, se le ha añadido una sentencia adicional de 31 años por otros delitos. Sisel había sido puesto en libertad 3 semanas antes de cometer el ataque en Jerusalén, tras cumplir una condena de 10 años por un acto idéntico en el que consiguió apuñalar a 3 personas en el desfile del Orgullo Gay del año 2005. Bueno, evidentemente este es un personaje muy peligroso y no puede estar en la calle, y a pesar de que se le propuso una revisión médica para ver su estado mental, pues él todo el tiempo señalaba que no quería ni abogado ni nada, porque para él todo era vano, todo era en contra de la ley de Dios, etc. Es un fanático. Uno puede decir que está loco, pero solamente loco en la medida de su ideología, no de su psique, que acorde a esta ideología pues actúa según esos preceptos llevados al extremo, ¿no? Bueno, esto podría pasar en cualquier religión. En este caso también sí pasa en la religión judía. Lo que queríamos señalar también es que al Poder Judicial israelí no le tiembla la mano de condenar a un ultraortodoxo, a una persona muy religiosa que no está declarada psíquicamente alterada, a cadena perpetua, igual que fueron condenados a cadena perpetua esta misma semana pasada los que mataron a 2 israelíes que viajaban en un coche acompañados de sus 4 niños. Pues esto es lo que ha pasado. Esta persona evidentemente es un peligro público, porque ni bien lo habían soltado, así había sido puesto en libertad 3 semanas antes, después de cumplir casi 10 años por apuñalar, herir a 3 personas en la Marcha del Orgullo Gay de Jerusalén del 2005, y en 2015 pues sale a la calle y en cuanto hay otra vez una Marcha del Orgullo Gay se pone también a acuchillar a gente, con la desgracia que encima de herir a muchos pues llegó a matar a esta chica de 16 años, con lo cual pues a su pena de cadena perpetua se agregan otras condenas, y es una vida que va a pasar en la prisión, porque es cadena perpetua más 31 años, con lo cual por más que tenga revisiones y periodos de descuento por buena conducta o lo que sea, evidentemente esa persona no volverá a ver la calle. Seguimos en Israel. El rabino de Jerusalén, Jonathan Neril, director del Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, apuesta por la influencia de las religiones, que alcanza al 80% de la población mundial, para impulsar un cambio del modo de vida que frene el cambio climático. Así lo señaló en el Seminario Internacional de Científicos y Religiones para la Conservación del Medio Ambiente, organizado recientemente por la Cátedra de Ética Ambiental, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, El Bueno, Universidad de Alcalá y la Fundación Promoción Social
Mundial de la Cultura en el Santuario de Torreciudad, en Huesca. Llegó incluso a afirmar que la perspectiva del Papa Francisco en encíclica Laudato Si es mucho más profunda que la de Greenpeace. La cita contó con expertos de 15 países y 8 confesiones religiosas. Desde su perspectiva, la protección de la naturaleza no es un fin en sí mismo, sino una manifestación de su servicio a Dios. Bueno, esto es una opinión, evidentemente, una opinión de un religioso, pero a mí me llama la atención cuando dice que incluso la encíclica del Papa Francisco es más profunda que la perspectiva de Greenpeace. Y yo no utilizaría la palabra más profunda, pero yo creo que sí que puede ser más eficiente. Porque es verdad que el 80% de la población mundial son gente que creen en alguna de las religiones mayoritarias, ¿no? Y aquí se han reunido representantes de 8 confesiones religiosas de varios países. Y si se puede encontrar un punto de encuentro, un nexo de unión que refuerce la responsabilidad del hombre ante la naturaleza, sea desde la perspectiva religiosa, sea desde la perspectiva que sea, eso puede llegar a ser mucho más eficaz que la concienciación científica o ideológica, porque la religión en sí ya es una ideología que está instalada en esta gran mayoría de la población. Así que me parece que es una buena idea, no sé exactamente cómo se traduciría, evidentemente a mucha gente le molestaría de que digan que la protección de la naturaleza no es un fin en sí mismo, sino una manifestación de su servicio a Dios. Habría mucha gente atea, como Stephen Hawking, que diría que eso no tiene nada que ver, que tenemos que proteger al planeta porque sí, o porque es la lógica, o porque es la física, o lo que sea. Pero lo importante es el objetivo. Si conseguimos convencer a la gente que por H o por B hagan las cosas mejor, que impulsen y presionen sobre sus propios gobiernos y partidos políticos para que el tema ambiental figure en sus agendas en un sitio destacado, para que apoyen este tipo de iniciativas, para que, por ejemplo, las decisiones de la última cumbre sobre el medio ambiente no sea una cuestión solamente que atañe a la macroeconomía de los países, sino que atañe a todos los ciudadanos en tanto votantes, en tanto partícipes de las decisiones, etcétera, e incluso como fuerza, influyente en aquellos países donde la democracia no sea tan fácil de expresar. Pero sí, en esos países seguramente, o en muchos de ellos, habrá una presencia o un papel importante de la religión estará jugando. Y esto se aplica tanto, por supuesto, a todas las variantes que pueda haber del cristianismo o del judaísmo, pero también en los países islámicos. Seguramente buscando las citas adecuadas dentro del Corán, se encontrarán todas las huellas de un mejor tratamiento de este planeta, porque entre otras cosas no debe haber ningún Dios que le diga al hombre que destruya su propio hábitat o que se destruya a sí mismo, porque entonces dejaría de existir la religión. O sea que por propia lógica esto tiene bastante futuro y creo que será una nueva tendencia en este final de decenio, esto del ecologismo religioso o de base religiosa. Hablamos ahora de Joseph Hirt, un estadounidense de 86 años que lleva décadas ofreciendo discursos sobre sus experiencias como prisionero en Auschwitz y que ha confesado ser un farsante. Hoy escribo para pedir disculpas públicamente por los daños causados a cualquier persona a causa de las falsas descripciones de mi vida en Auschwitz. Yo no era prisionero de allí ni tenía la intención de eclipsar los hechos que realmente sucedieron. Estaba equivocado y pido perdón. Ha explicado, insistiendo que su intención era hacer todo lo posible para evitar la pérdida de la verdad sobre la vida y la muerte en Auschwitz, un lugar que señala se ha convertido en un destino turístico limpio y pulido donde los visitantes se ríen y bromean. Esta flagrante negación y la ignorancia de la verdad son precisamente las que me hicieron hacer lo que hice, ha reconocido, pero no quería mancillar la verdad que estaba tratando de compartir. Pues se ha metido la pata, señor Joseph Hirt, y no es el primero
Aquí en España también tuvimos a alguien que representaba durante muchos años a los masacrados en Auschwitz. Así se presentaba un señor republicano que no había estado nunca en Auschwitz, pero que se había documentado mucho. Una historia muy similar a la de esta, sobre la cual un escritor español ha hecho también una novela, creo que se llama El farsante. Evidentemente el daño que ha hecho es irreparable, porque esto no hace sino ayudar a los negacionistas del Holocausto a decir, ven, este es un farsante. O sea que nadie estuvo como diciendo, si este señor que estuvo hablando 20 años sobre Auschwitz no estuvo en Auschwitz, seguramente todo lo que contó es mentira, y no es eso. Aunque su intención haya sido buena, es una metida de pata garrafal. Y es verdad lo que dice, que desgraciadamente Auschwitz, como otros campos, se ha convertido en un destino turístico limpio y pulido, donde los visitantes se ríen y bromean. Es evidente que no todo el mundo comparte la visión del Auschwitz turístico que hay hoy en día instalada en algunas partes. No creo que todos los visitantes se rían y bromean, pero sí que hay una cierta banalización, porque es como un museo del horror que se parece a veces, o para alguna gente más, a estas ferias donde siempre hay una casa del terror, que a algo real y concreto y no legendario, mítico o que solamente sucede en la ficción. Esta ha sido la peor pesadilla del hombre en el siglo XX, sin duda, y posiblemente en muchos siglos. La máquina de asesinato masivo que se instaló allí no se merece que haya farsantes como el señor Hirt, y si los hay, pues no sé si esto servirá para algo, pero es el momento de quitarse la máscara, confesar y salir, porque lo único que puede ayudar a respetar la memoria de los allí asesinados es contar la verdad, absolutamente la verdad y nada más que la verdad. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Bueno, con muchas ganas de escuchar tus noticias culturales. Aquí estamos todos, yo y los oyentes, por supuesto. ¿Dónde empezamos? A los que saludo, por supuesto. Sí. Espero que estén teniendo un buen lunes y un mejor martes. Claro que sí, seguro. Jordi, dime. Bueno, y felicitaciones a los chilenos y condolencias a los argentinos. Sí. Porque no todo puede ser, ¿no? Si solo puede ganar uno. Uh-huh. Y ganó otra vez Chile, le ganó de nuevo Argentina, para la lástima de Messi, que ha dicho que no vuelve más a la selección argentina, aunque yo creo que eso es mentira. No creo que se vaya a perder el Mundial. Me ha confirmado todo lo que piensa acerca de Messi y esa actitud, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a contarles, aunque sigamos hablando de fútbol, porque seguro que recuerdan esa exposición Tetuán a rayas, que recientemente se ha presentado en el Cervantes de Tel Aviv, que estuvo también en el Cervantes de Tetuán, por supuesto, y que conocimos aquí en Radio Sefarad cuando se presentó en el Centro Sefarad Israel. Bueno, pues ahora esta exposición interesantísima que nos habla de convivencia entre las tres religiones, entre judíos, cristianos y musulmanes, que toma forma de equipo de fútbol, el Tetuán. Bueno, pues el Atlético de Tetuán, perdonen. Bueno, pues ahora esta exposición Tetuán a rayas forma parte de la programación Noches de Ramadán que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un festival que nació en 2006 en el barrio de Lavapiés, con el fin de fomentar la integración y cooperación cultural entre ciudadanos que conviven en un mismo espacio público. Nuestros oyentes del extranjero quizá no sepan que Lavapiés es uno de los barrios donde la presencia musulmana es mayoritaria. Entonces, bueno, esta exposición Tetuán a rayas nos parece una buena iniciativa para ayudar a ese espíritu con el que nació este festival de integración y cooperación cultural. Tetuán a rayas se puede ver este martes 21 de junio a las
8 de la tarde en Ocarsur, en Usera. Ya saben, es Tetuán a Rayes, el Madroño se volvió Palmera. El lunes 27, he dicho, se podrá ver este martes 21, que ya pasó. O sea, se pudo ver. Se pudo ver también este lunes en las Escuelas Pías, en la calle Tribulete 14, y también la podremos disfrutar el jueves 30 de junio en las mismas Escuelas Pías. O sea que estará esta exposición del 27 al 30, y además este 30 habrá una mesa redonda con la participación de José Antonio Martín Patón, periodista, Esteban Alarcón, jugador del Atlético de Tetuán, Esther Bendán, la responsable de Cultura del Centro Sefarad, Miguel Ángel García Gabriel, comisario de la exposición, y Luis Fuentes, de la asociación Los 50. Nos hablaron de esta exposición en Radio Sefarad. Les ponemos el link por si quieren recordar cómo nace esta idea. Pues nada, ya saben, el Atlético Tetuán, un equipo de fútbol único. Vayan a esa exposición, seguro que les va a gustar. Y también les invitamos a ir a otra exposición, yo creo, Jordi, que va a ser súper exitosa y una de las más importantes de este año, y no va a estar en Madrid. Vaya, fíjate, va a estar en Málaga. Bueno, siempre que se presenta una gran exposición, normalmente se hacen los museos de los que disfrutamos en la capital, pero en este caso, el Museo Ruso de Tabacalera en Málaga. No sabía que había un museo ruso en Yo tampoco, en Málaga, pero tiene sentido, claro. Con toda muchos rusos en Málaga. Sí. Con todos los turistas y no turistas rusos que hay en Andalucía, y en concreto en Málaga, pues tiene mucho sentido que hayan instalado una filial del Museo Estatal Ruso, nada más y nada menos. Bueno, se llama Museo Ruso de Tabacalera, y va a presentar la exposición Marc Chagall y sus contemporáneos rusos, del 20 de julio al 6 de noviembre. Así que es una cita ineludible para todos los que amamos la obra de Chagall y de artistas como Robert Falk, Nathan Almand, Vera Pestel, El Lisinski, Joseph Sokolkin, iba muy bien, y Oscar Meshaninov. Ay, tu ruso, Raquel. Tengo que hablar con el profesor Fuentes para que lo pulamos un poco. Bueno, comisariada por Eugenia Petrova y Josef Kiblinsky, la exposición reunirá obras procedentes en su mayor parte del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, aunque según han confirmado fuentes del Museo Ruso Malagueño, filial de San Petersburgo, habrá también algunas aportaciones importantes de colecciones privadas de Rusia y Europa. La muestra incluirá además la reconstrucción del comedor de la casa de Marc Chagall en Vitebsk, su ciudad natal, con el mobiliario original del mismo, traída al completo desde el Museo de San Petersburgo. Madre mía. Y es que el relato que ofrece la exposición presenta a un Chagall que, consagrado ya como gran artista en San Petersburgo y París, decide volver tras el estallido de la Primera Guerra Mundial a su ciudad natal, con la que nunca perdió el contacto y en la que se casó mientras prendía la revolución. Así que el visitante podrá conocer también cómo fue la vida, además de la obra de Chagall, y por supuesto la raíz judía de su arte, que determina, aseguran los comisarios de la exposición, la posición de Chagall respecto a las vanguardias de su tiempo. Recuerdan estos comisarios, Petrova y Kiblinsky, que el arte ruso de finales del siglo XIX y principios del XX, en este arte se creó un amplio círculo de artistas de origen judío que sintetizó las características rusas, judías y europeas, el arte abstracto y el figurativismo. Esto obedecía, entre otras cosas, al peculiar destino que corrieron los judíos en Rusia. Bueno, pues ya pudimos disfrutar a Chagall aquí en Madrid durante bastante tiempo, y ahora en Málaga con sus contemporáneos rusos. Da muchas ganas de viajar a Málaga para ver esta exposición, que cuenta con cuadros como Judío en Rojo, de 1915, Viejo Barbero, Parrendero, con su asombroso montaje a la manera de un revelado en negativo, Soldados con panes, escenas familiares como Padre y Abuela, Retrato de la hermana del artista, o como el bellísimo Paseo, que seguro que todos nuestros oyentes lo tienen en mente, ese cuadro del artista, ese autorretrato cogido de la mano de una novia, de su novia, de hecho, que vuela como volando, con ¿no? un vestido fucsia, que es preciosísimo, y que fue una verdadera declaración de intenciones
ante la sangría de la Primera Guerra Mundial. El paseo. Así que cita en Málaga. Bueno, pues una fantástica oportunidad para ver a Marc Chagall en Málaga. Desde luego tiene buena pinta la exposición, Raquel. Buenísima. Muy buena. Y Dime, terminamos con un libro, con la publicación de Crónicas del ABC, los juicios de Bergen-Belsen, que nos presenta Editorial Confluencias y que nos sitúa en Luneburgo el 17 de septiembre de 1945 a las 3 de la tarde. 46 alemanes, entre ellos el famoso Joseph Kramer, y 19 mujeres han comparecido hoy, decía la crónica de ABC, ante el Tribunal Militar Británico, acusados de cometer atrocidades en el siniestro campo de concentración de Belsen, donde, por ejemplo, fue asesinada, murió Ana Frank. Se trata del primer juicio en masa de nazis por crímenes de guerra. El tribunal está formado por 5 jueces bajo la presidencia de un general. Los reos alemanes escucharon impasibles la lectura de cargos y las primeras objeciones de los oficiales británicos que los defienden, diciendo que no han tenido tiempo suficiente para preparar la defensa. Este texto forma parte de esas crónicas que nos presenta Confluencias, de este periódico ABC, que para los que no vivan en nuestro país o no lo conozcan, bueno, es un diario de línea conservadora, monárquico y católico. Entre sus señas de identidad destaca el formato, se edita aún con grapa y en formato folio arrevistado. Y también es muy popular, bueno, pues su artículo de opinión de La Tercera Página, denominado genéricamente La Tercera. Pues sí, es un periódico referente en España, que como suele pasar con los periódicos españoles, muy bueno en la línea editorial cuando hablan de temas relacionados con la Shoah, pero cuando hablan de Israel, a día de hoy, pues le sacamos las mismas pegas al ABC que las sacamos al País o al Mundo. Bueno, tú eso controlas mucho porque conduces junto con Masa el programa de Revista de Medio Oriente, pero no es el peor, pero vamos. No, pero vamos, los tres están en la misma línea. Es que entre el País, el Mundo y ABC están ahí. Lo que pasa es que hay que reconocer el valor histórico de esto que ha recogido Confluencias. Exacto, Jordi. Su valor documental, la histórico. Presencia en la prensa española de estos juicios de Bergen-Belsen, la presencia en la sociedad española de la Shoah. Sí, pues eso, un diario histórico y como vemos Confluencias recoge todos esos crónicas históricas. Hablaremos más de este libro, claro, por supuesto, con alguno de los responsables de su publicación. Y hablaremos más contigo, Raquel. Mañana, Jordi. Mañana, muy bien, hasta mañana, Raquel. Hasta mañana.